Vamos a ver las herramientas de corrección de Photoshop. Las herramientas de corrección de Photoshop van a permitir eliminar ciertas zonas de nuestra imagen como si nunca hubieran estado allí. La herramienta más simple es el tampón de clonar y funciona como si fuera un pincel, pero en lugar de pintar con el color frontal, pintaremos con otra zona de la imagen. Para ello, abro una imagen. Esta imagen. Voy a seleccionar la herramienta tampón de clonar, esta. Y por ejemplo, si quiero eliminar a este chico, tenemos que indicarle a Photoshop qué zona de la imagen queremos usar como referencia. Y entonces vamos a utilizar este tampón de clonar y para pintar vamos a presionar la tecla Alt sobre la zona que queremos copiar. Por ejemplo, veo que me aparece como una mirilla, quiere decir que es momento de muestrear y decirle a Photoshop que quiero copiar en esta zona. Arrastro con el ratón y vemos que al irme al chico, voy a aumentar el tamaño de del tampón de clonar y veo que voy a usar el modo normal. Veo que conforme muevo el ratón, el pincel, a la derecha tengo una cruz que se me va moviendo a la vez que muevo yo el ratón. Esta cruz me va marcando desde qué punto hasta qué punto estoy copiando los píxeles para pegarlos encima del chico. Y por lo tanto, estoy copiando de bastante lejos a donde está el chico. Este efecto, como resultado me va a producir un efecto que se nota mucho para Photoshop. Entonces, para que no se note que estoy utilizando el tampón de clonar, vuelvo hacia atrás y lo que tengo que hacer es muestrear en la zona más cerca posible de la zona que quiero sustituir, para que la variación de color no sea tan llamativa. Me acerco y muestreo cerca y efectivamente veo que tengo que tener cuidado porque si llevo la cruz donde realmente estaba la cara del chico, volveré a clonar al chico. Vuelvo a arrastrar y vuelvo a clonar. Vuelvo a muestrear y vuelvo a copiar. Es importante que se muestren tantas veces como sea necesario para que el efecto del tampón de clonar no se visualice. Para los pequeños detalles, disminuyo el tamaño del pincel de tampón de clonar y voy muestreando numerosas veces. Bueno, esto es un ejemplo a grosso modo. Y vemos que al chico lo hemos hecho desaparecer
Posteriormente veo que se me ha quedado una mancha a pesar de haber muestreado cerca. Hay otras herramientas para corregir estos errores. El problema de utilizar el tampón de clonar en la capa de fondo es que si lo hago con este método no me admite ninguna rectificación que no sea con el panel de historia. Entonces iría retrocediendo. Y bueno, pues existen otros métodos para poder tener este margen de rectificación que necesitamos. Para ello voy a crear, vuelvo al inicio, creo una capa nueva y voy a trabajar en esta capa vacía. Para que el tampón de clonar funcione en una capa vacía es importante que tenga activado muestra, si pone capa actual, llevarla a que me muestre todas las capas, ya que si la tengo en la capa actual es el muestreo, pero como la capa está vacía no me va a hacer ninguna operación. Si activo muestrear todas las capas, me va a muestrear todas las capas que tengo. Trabajando en una capa vacía, si hago mi corrección y quiero recuperar una parte, puedo hacerle a mi capa una máscara de capa y cogiendo la herramienta pincel, puesto que mi máscara de capa es blanca, debo de coger la herramienta pincel de color negro para recuperar la parte que necesito sin tener que recurrir a la historia, a la paleta de historia. Es decir, que si cierro la fotografía y la vuelvo a abrir, la paleta de historia me desaparece y por lo tanto tendría que recurrir a la máscara de capa para volver a recuperar algo que ya he borrado. Si quiero eliminar este trozo, selecciono el blanco y elimino ese trozo. De forma general, en Photoshop siempre te interesa usar todas las herramientas de la forma menos destructiva posible. Es decir, siempre que tengamos una opción de rectificación, nos interesa utilizar esa vía, de forma que el trabajo sea no destructivo. Vamos a otra fotografía. Vamos a coger esta carretera y si me acerco a la carretera voy a ver que pues la carretera no es lisa y que tiene determinadas manchas que vamos a corregir. Para corregirlos es importante crear una capa nueva y trabajar siempre en una capa vacía. Empiezo con la herramienta tampón de clonar. Selecciono el tamaño del pincel, por lo tanto con el interrogante cerrado, recordar que lo puedo cambiar, me acerco más aún y voy a muestrear y eliminar los pequeños puntos, las pequeñas imperfecciones que hay en la carretera. Muestreo y voy aplicando el tampón de clonar, muestreando muy cerca de donde tengo esa pequeña mancha para que no haya muchos cambios entre la zona que está al lado donde muestreo y la zona donde tengo la mancha. Más o menos, he corregido una parte. Si quito el ojo de la capa veo los errores que he rectificado dentro de la carretera. Es importante que si no quiero que se note mucho
el uso del tampón de clonar, la dureza la tenga siempre al mínimo, al 0. El problema de la herramienta de tampón de clonar es que si necesitara eliminar esta línea frontal, como hay tanta variación de tonos en la carretera, se verían todas las líneas. Vería el arrastre de todas las líneas. Para poder despreocuparnos de las texturas, de este cambio de texturas, existen otras herramientas que vamos a ver. Vamos a continuar con la herramienta corrector puntual. Es también un pincel que va a indicar a Photoshop qué zonas queremos eliminar de la imagen. ¿Cómo se elimina? Si lo dejamos configurado como según el contenido y siempre, por supuesto, activado muestrear todas las capas, Photoshop va a ver el valor de los píxeles que hay alrededor de la zona que hemos seleccionado y va a realizar los cálculos para intentar completar el hueco que falta de la zona que nosotros hemos seleccionado. ¿Cómo se hace? Pues para ello voy a seleccionar una nueva capa. Bueno, en la primera le he dicho es tampón de clonar, tampón. En la segunda la voy a nombrar, doble clic y pongo corrector puntual. Voy a trabajar, por lo tanto, el corrector puntual en esta capa vacía y recordar que tengo que tener muestrear todas las capas activado. Cambiando el tamaño del pincel, con el interrogante abierto o el interrogante cerrado voy a ir trabajando. Si no queremos dejar tanta libertad a Photoshop y queremos decir exactamente qué textura nos gustaría tener en el interior de la zona que queremos eliminar, vamos a utilizar, hay otra herramienta, pero empezamos primero con esta. Esta solo tienes que pulsar y automáticamente Photoshop me va a eliminar esas pequeñas incorrecciones. Si utilizo un tamaño más pequeño, vemos que el trabajo va a ser de mejor resultado, aunque tenga que pasar varias veces. Y bueno, efectivamente veo el antes y el después con la herramienta pincel corrector y veo el cambio de la transformación de los errores. Como